orgullo. Yo soy mejor que todos aquellos. Yo no me junto porque capaz que se me pega algo. La prédica del hermano, ¿cómo se llama? Jorge. Fernando. Respecto a dio muy buenos la gran puntos, comisión. buenos puntos, de que a veces estamos en ese nivel que nos parece superlativo, pero en realidad estamos faltos de amor, de ¿cómo se llama? De reconocer lo que es en realidad la gran comisión. Da lo que por gracia os fue dado, dadla a los demás. No hace falta mucho. Dios nos ayude y nos quitemos esa venda de nuestros ojos para poder mirar. La misma Biblia habla de que seamos luz y seamos sal, pero cuando la sal deja de dar o de salar, es insípida, dice la Biblia que es tirada, es hollada, que es pisoteada, ya no sirve. Y nosotros somos los que le debemos de dar sabor a este mundo. ¿Sabor en cuanto a qué? En cuanto a reflejar el amor, que el mundo está falto de amor. En cuanto a la paz, que el mundo está falto de paz. Ahorita una de las enfermedades que se han disparado es la ansiedad, la preocupación, es el estrés. ¿Qué otra cosa? La depresión. Todas esas enfermedades se han disparado. Y esas enfermedades conocidas como psicosomáticas, simples y sencillas, se calman teniendo a Cristo en el corazón. ¡Bum! Siendo gobernado por Él y no por ti mismo. Todo eso se va. Pero nos falta compartirlo. Bueno, vamos a continuar. Voy a leer el último tópico que leí para retomar. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. Escuche una vez más. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud se refleja cuando le damos mal uso a la vida de Dios en nosotros. ¿Sí se entiende eso? Ahorita lo vamos a abordar. La ingratitud está en no entender que la vida mora en nosotros, que la vida que mora en nosotros tiene un valor y tuvo un costo muy alto. El caer en pecado deliberadamente es una forma de entrar en el terreno de la ingratitud al no darle el valor y el aprecio que se merece el alto costo que tuvo nuestra salvación. Costo en el cual se derramó una sangre y se entregó una vida llena de sufrimiento. El yo saber que un día tuve a mi Cristo hace más de 2000 años, crucificado en una cruz, lacerado, latigado, escupido, traspasado, desnudado. Y yo entender eso. Yo saber que todo lo que este hombre lleno de amor hizo por mí. Y yo decir, ya soy salvo, soy hijo de Dios. E ir por la vida pecando desenfrenadamente, como yo quiero, como se me plazca. Premedito el pecado. Hoy llegaré a mi casa, no está mi esposa. Usaré mal la computadora y me meteré a las profundidades oscuras para mirar lo que no debo mirar. Hablaré chisme y demás calumnias, lo que no debo de hablar. Y actuaré como no debo de actuar. Todo eso estoy diciéndole a aquel Cristo crucificado y ahora Cristo vivificado. No me importa lo que tú hiciste por mí. Estoy siendo una persona mal agradecida. Que estoy pisoteando, como dice Hebreos, la sangre de Cristo. No me importa. Ya me salvaste, gracias, es lo que quería. Ahora me voy a pecar, y dice Hebreos, estamos pisoteando la sangre de Cristo con nuestra propia vida de pecado, pecaminosa. Y qué triste, ¿verdad? Cuánto joven, cuánto adulto, cuánto anciano y cuánto niño ya que sabe el bien y el mal, lo hacen. ¿Por qué? Porque ya no hay temor a Dios. Es ahí, Walter,
que es ahí donde cabe lo que estábamos discutiendo la semana pasada. La falta de la honestidad del mensaje. Porque como hoy ya no hay infierno, como no se predica, como hoy ya nadie va a tener consecuencias, tampoco se predica, pues todo el mundo hace lo que quiere. Es necesario que volvamos a la honestidad del mensaje, que sí, Dios te ama, Dios te perdona si te arrepientes, pero en esa honestidad del mensaje también está decirte, querido hermano, querida iglesia de Jesucristo, el que vive pecado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrares, también vas a cosechar. Y Dios al hijo que ama, corrige. Y tarde que temprano, aunque tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá no te haya descubierto el pecado, créeme que a la luz de Dios ya estás descubierto. Solamente en la misericordia de Dios, Dios está esperando que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, ya hay una fecha, ya hay un horario, ya hay un día en el que te va a caer la faja del cielo. Ya está. Lo único que no te ha caído es por misericordia. Y porque tienes un abogado que intercede por ti. Padre, aguanta. Padre, aguanta. No lo mires a él. Mírame a mí. Mira lo que yo hice. Padre, aguanta. Por favor, Espíritu Santo, trabaja con él. Trabaja con ella. Porque el Padre va a enjuiciarlo. Viene esto, viene acá, viene allá. Y note que el Padre, escuchen, note que el Padre te va a meter en un accidente. Note que el Padre te va a pegar un SIDA. El Padre te va a quitar la cobertura de Padre porque tú te estás saliendo de su cobertura. Y Satanás va a aprovechar. Te va a enviar a una mujer, quizá tiene SIDA. Te va a enviar un amigo, quizá te va a meter en la droga. Te va a enviar, no sé, te van a quitar el trabajo, etc. Porque la cobertura y la gracia de Dios ya no está contigo. No es de que Dios te maldice, sino que nosotros al salirnos de, ¡boom!, vienen las consecuencias. Ahora sí, cuando ya nos vemos sin trabajo, enfermo con un cáncer, perdóname. ¿Ya para qué? Señor, perdóname. Estoy entendiendo. ¿Cómo? Eres sinvergüenza. ¿Cómo que estás entendiendo? ¿Acaso no te predicó el pastor? Todo me es lícito pero no todo me conviene. Oh, sí, cierto. Y entonces, ya te lo habían dicho. Ya te lo habían predicado. ¿Acaso no te predicaron sé santo, que santo significa apartadito? Sí. ¿Acaso no te predicaron honra a tu papá y a tu mamá para que los días se te alarguen? Ahora, por no honrarlos, se te acortó la vida. Ok, tienes la vida todavía. Te vino enfermedad, accidente, te metiste con una niña, le hiciste caso a tus amigos. No honraste a tus padres. Te dijeron a tal hora, te dijeron obedece, te dijeron etcétera. Pero no los honraste. Por eso ahí queda. Dios honra a los que le honran. El pecado tarde que temprano, escuche. Nosotros amamos al pecado, que el pecado es traicionero. Porque el pecado que usted ama, llámese mentira, llámese fornicación, llámese robo. Ese mismo pecado que usted está amando es el mismo pecado que a usted lo va a sacar a flote y lo va a traicionar. ¿Sí o no? Es el mismo pecado que te va a sacar a flote. Así es. Así es que por eso te aconsejo que hagas lo que Dios hace. O que hagamos lo que Dios hace. Que es aborrecer el pecado. Porque el pecado te engaña. El pecado te dice, tranquilo. Te abraza, te agarra del cuello. Compadre, vente, te agarra el pecado. Hoy me vas a disfrutar, te dice, ¿verdad? El pecado. Ay, pues sí, traigo ganas. Traigo muchas ganas de disfrutarte. Háblese de vicios, háblese de relaciones, háblese de engaños, lo que sea. Pero el mismo pecado te va a decir, espérame, ahí vengo, y te va a dejar saboreando. El pecado nada más va a dar la vuelta, va a agarrar el cuchillo, te va a traicionar. Te va a traicionar el propio pecado. Así es que pensemos bien antes de pecar. Siempre digamos cuando vayamos a dar el paso, ay, Pablo dice que puedo pecar, porque no está Dios, no me detiene. Lo único que me detiene
es la palabra, si la quiero obedecer. Es lo único que me detiene. Pero Pablo dice, todo me es lícito, o sea, permitido, pero detente, pero no todo conviene. No todo conviene. Así es que, queridos hermanos, pensémosla y muy bien. El que esté sucio, ensúciese más, pero dice la Biblia que el que esté limpio, hay que limpiarnos más. Y por si las dudas, vamos a recordar el mensaje que ya no se escucha mucho. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, pura. No todo el que me dice Señor, Señor y está ahí sentado se va a ir con Cristo cuando venga a levantar a su iglesia. Va a haber muchos que están viviendo engañados y van a decir, ¿qué pasó? Si yo a los 365 días del año estuve en la iglesia, Cristo, ¿por qué? ¿Cómo que Cristo, por qué? Mira tu doble vida. En la iglesia eras uno y afuera eras otro. Dios no puede ser burlado, hermanos. Nos quedan 20 minutos. ¿Está listo para entrar en el último tópico? Inciso D o número 3. ¿Por qué no debo de pecar? Dijimos, por amor fue el 1. El 2 fue por honra. Y el 3, por agradecimiento. Por agradecimiento. ¿Saben qué? Yo me pasé un texto que no quiero dejárselos ir. No quiero dejarlo escapar. Antes de entrar a agradecimiento, hay un texto que está desglosado, que yo le di ahí el ojazo, lo ojeé. Escuchen lo que dice 2 Timoteo 2, 20 al 22. Esto está interesante. No crea que es algo que, pastor, ya pasa el tercero. No, escuchen. 2 de Timoteo 2, del 20 al 22. Mire. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. ¿Ok? Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Escuche, viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, que quiere decir apartado, útil al Señor y dispuesto y preparado para toda buena obra. Huye también, mire, esto es lo que yo quería hacer la salvedad, escuche. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Fíjense en lo que debemos de seguir, hermano. Aquí Pablo está dando instrucciones para tener una vida excelente en el Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, se cree que el chico Timoteo, el pastorcito, que ya había sido entrenado, se cree que era un chico de 20 o 22 años, Walter. Era un joven. Aquí tenemos a un Diego, 20, 22 años. ¿Quién más tiene 22 años por aquí? Era un joven que pudiéramos decir inexperto, pero no tan inexperto, porque ya había sido instruido como buen judío. ¿Por quién? Por su abuela Loida y su madre Eunice. Y eran las mujeres, por eso menciona el nombre de las mujeres, porque eran las mujeres las que dedicaban su vida a la educación, al desempeño espiritual de sus hijos. Entonces tuvimos una abuela Loida y su madre Eunice que le enseñaron la verdad para vivir una fe no fingida. Entonces Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel: Timoteo, compórtate, condúcete bien en la vida.
traza bien la palabra, etc. Le da un montón de requisitos para poder guiar a la iglesia y que él sea un buen ministro. Y entre esos buenos requisitos y buenos consejos de un padre espiritual, le dice, cuídate de las pasiones juveniles. ¡Ay, santo! Dios nos ayude. Cuando hablamos de pasiones juveniles, queridos hermanos, todos vamos a pasar por ellas. Todos. A veces decimos, es que es bien joven. Hay que tener cuidado con él, aconsejarlo, porque como está joven, escuchen, sus hormonas están al 1000 y va a tener tentaciones, su cuerpo tiene cambio y hay que cuidar. Cuando usted no se había casado, pensaba que una vez casándose, las cosas se iban a terminar, ¿verdad? En cuestión a las pasiones. Al contrario, se disparan más. Ahora, cuídate de las pasiones juveniles. Ahora ya estoy hablando para ustedes, no solamente con este joven. Ustedes saben que científicamente está comprobado que el hombre, porque podríamos decir, si ya somos adultos, que se cuide César, que se cuide Diego. No, porque aún nosotros tenemos que cuidarnos como hombres, aún teniendo 50, 60 años. Y hay una etapa, queridos caballeros, que es una etapa muy resaltante, que se conoce que es lo que va ahí a la par de la mujer, que en la mujer es la menopausia y en los hombres es la andropausia. En la mujer disminuye el querer tener actividad sexual, pero en el hombre, ¡boom!, se dispara. ¿Por qué saco esto? Porque quiero completar el mensaje no solamente para un César, no solamente para un Olivier, para un hermano Melitón, jovencitos, adolescentes, no. Aún nosotros como adultos siempre debemos de tener cuidado con nuestras pasiones, quizás no juveniles ya, sino pasiones ya corporales, fisiológicas. Tenemos que cuidarnos. Pero qué casualidad, ¿verdad? Que Pablo se empeña en escribirle respecto a esta área que lo puede llevar al desenfreno sexual. Hermano, si uno de los pecados que ha hecho caer a los ministerios hoy en día, ¿qué es? El pecado sexual y el pecado en cuestión a las finanzas hoy en día, que es lo que más se oye. No, pues lo agarraron, se llevó todo el dinero, dejó pelada la iglesia. O en otro de los casos, cayó el pecado sexual. Ahora, nosotros debemos de cuidarnos, no necesariamente porque tienes que ser un ministro, no. Somos ministros todos de nuestro hogar, somos administradores de la casa, etc. Tenemos que cuidarnos. Ahora escúchenme, el término vil que utilizó el apóstol en la carta fue, fíjense, el término vil. ¿Usted leyó la palabra vil o no? Déjense lo recuerdo, ¿dónde lo leí? Dice el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí con esa palabra vileza o viles? Escuchen, el término vil que utilizó el apóstol en la carta fue ajenes. Escuchen, ajenes, que indica de baja estima, que lo que carece de reputación. Esto es, aquellos que carecían de fama, no siendo tenidos en cuenta para nada a los ojos del mundo en relación con lo inmundo. ¿Qué significa ajenes? Indica baja estima y que carece de reputación. Escuchen. Por otra parte, el término pasiones que mencionó el apóstol en la carta es epitunia, T-H-U, epitunia, lo cual indica
concupiscencias desenfrenadas, que en este caso está relacionado a lo malo, propio a la codicia, deseo desordenado. Escuche a lo que se está refiriendo. Ten cuidado con las pasiones juveniles, con las epitunias, con los deseos desenfrenados, con el deseo desordenado, con la perversidad y con la codicia. Según el término usado para las pasiones, tomando en cuenta la edad de Timoteo, en plena juventud, las demandas de Pablo a sus discípulos no son fáciles, pero es su única opción para agradar y honrar a Dios. Lo que en otras palabras Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado cuando tengas concupiscencias malas que quieran desenfrenarte. Es ahí donde tienes que poner en práctica ¿qué? Encratein, el dominio propio. Porque como joven que eres, se te van a acercar las hermanas, Timoteo. Porque como joven que eres, vas a ver unas judías bonitas por ahí, algunas griegas por acá. Timoteo, párate firme y ten cuidado con la concupiscencia. Ahora, la palabra epitumia tiene que ver con concupiscencias, pero hay concupiscencias buenas como concupiscencias malas. Porque el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: cuánto deseo o cuánto he deseado estar con vosotros. Esa palabra es epitumia también, que tiene que ver con un deseo desenfrenado de estar con sus discípulos, de estar con su pueblo, etc. Por ejemplo, entonces aquí a lo que Pablo se está refiriendo: Timoteo, te mando esta carta para que tengas cuidado, pero con esos deseos desenfrenados. Porque a todos los hombres y a todas las mujeres les va a llegar el día que por causa hormonal y por causa de, oiga acá, y por causa de lo que miramos, de lo que vemos y demás, usted va a querer probar. Por eso Pablo le dice: ten cuidado, Timoteo. Y concluyo con este párrafo. Viéndolo desde otro ángulo, en el principio de correspondencia, Dios está dispuesto a honrar a los que le honran. Esto nos llevará a ser un instrumento de honra bilateral en el ser honrado por Dios, para seguir honrándole a Él ante un mundo que está en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Primera de Samuel 2:30. Porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 1, del 2 al 30. Mis queridos hermanos, cuando Dios dijo que Él honra a los que le honran a Él, usted lea esa última lectura, se va a poner a llorar. ¿Saben qué lectura es esa? Cuando el sacerdote Elí deja que sus hijos entren en fornicación en la casa de Dios con las mujeres de la iglesia. El sacerdote Elí no les dijo nada. Por ende, Dios ya no lo iba a honrar. Y Dios en pocas palabras le dijo: tu sacerdocio ha sido cortado. Pudo haber seguido el sacerdocio de él, mas sin embargo ahí paró el sacerdocio del sacerdote Elí. Sus hijos hubiesen continuado, pero por causa del pecado, oiga, por causa de no haberlos enseñado lo que Pablo le enseñó a Timoteo, que fue ¿qué? Ten cuidado de las epitumias desordenadas. Ten cuidado de los sentimientos y deseos desenfrenados en cuanto a la vida sexual se refiere. El papá no les enseñó eso. Al papá no le importó. A Pablo sí. Como buen sacerdote de Dios, Pablo le dijo: Timoteo, ¿quieres llegar a las grandes ligas como tu servidor? Ten cuidado de esas pasiones desordenadas. Y esto seguirá
Dígame, Aquí hermano. es una pregunta. Cuando dice que Elías, dice en Santiago, dice Elías era sujeto, era hombre sujeto a pasiones Igual que a nosotros. semejantes a las nuestras. Se está refiriendo a esas mismas Igual, hermano. Igual a los deseos deseos que un ser humano tiene. Y con todo eso, fue un hombre de fe. O sea, está haciendo una comparación, un contraste de que si él lo pudo lograr, hacer en fe todo lo que logró, nosotros como hombres que también estamos sujetos a pasiones de esta índole, también nosotros podemos en fe y en obediencia llegar a ser un hombre de Dios, de fe. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere añadir algo? Si en aquel tiempo Pablo le daba el consejo a Timoteo, la importancia de nosotros darle el consejo con más enfoque, más fuerte a los jóvenes y obviamente a nosotros mismos, porque en la era que nos tocó vivir, pues es una era cibernética, que ya hoy en día, yo siempre lo he dicho con las personas que yo comento, uno tiene que ser consciente que nuestros hijos ya no es tan necesario que vayan a la calle o que se rodeen con otras gentes para que puedan caer en pecado. Tienen todo el mundo allí. Tienen todo el mundo en ese cuadrito que se llama celular. Y si nosotros no tomamos control de el celular, la computadora, el tablet, lo que sea, el Netflix y todas las cosas que tenemos en casa, esas cosas van a tomar control de nuestros hijos. Es lamentable porque hay mucho hombre de Dios, mucho joven, que esa ha sido la causa. El no ser enseñados, el no ser administrados, el no enseñarle absolutamente nada de esto, ¡boom!, los ha llevado a que caigan. Que Dios nos ayude para ser buenos padres, íntegros, rectos, que busquemos la palabra, el temor a Dios, etcétera, para poder lograr, digamos, si Dios nos lleva y Cristo nos viene y nos vamos nosotros, que nuestros hijos queden con un buen legado espiritual en su corazón establecido, con temor a Dios. Póngase de pie, por favor. Mejor ve. Y oremos. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, porque nos has dado la oportunidad de poder hablar de ti, de tus preceptos, de tus mandamientos. Te doy gracias, Señor, porque nos enseñas, porque iluminas nuestro corazón a través de la verdad y nos enseñas, Padre bendito, que es en realidad el vivir en santidad. Padre amado, nunca quisiéramos vivir en santidad por temor a que tú nos vayas a castigar o por temor de irnos al infierno. Guárdanos de vivir así. Más bien, enséñanos día a día a que si yo voy a vivir no pecando, es porque te amo, es porque te honro, te respeto, es porque estoy agradecido por lo mucho que has hecho conmigo. Yo quiero, Señor, servirte con un corazón limpio, contrito, humillado. Ayuda a tu iglesia, Dios. Confórtanos, fortalécenos, anímanos cada día, Padre. Sé que a la vuelta de la esquina el pecado saltará, haciendo la invitación de que lo disfrutemos, porque esto es así. Estamos viviendo en un mundo caído. El teléfono, la televisión, como ya se decía hace unos momentos, aún, Señor amado, mujeres, hombres que en el trabajo, Señor, se ofrecen para poder hacer cosas ilícitas, ilegales, Señor. Tantas cosas, Señor, que hoy en día con facilidad se pueden hacer. Ayúdanos a tener ese don de abstinencia, ese don, Señor, de poder declarar: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Señor, muchas gracias te doy porque tú has sido fiel, has sido bueno y para siempre es tu bendita misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén.